Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. En nombre de la Asociación Miguel Romero Esteo y su presidente Rafael Torán, que está aquí con nosotros, con nosotras, a este comienzo. Bueno, el comienzo fue la primera lección magistral sobre el periodismo en Miguel Romero Esteo, que fue hace un par de semanas, ¿no? Dictó Ramón Soto con una actuación espléndida de Jesús Ortiz, y con esta mesa empezamos ya la serie de actividades en torno al otoño Miguel Romero Esteo este año sobre la disciplina del periodismo. Todos los que estáis, todas las que estáis, conocéis sobradamente la obra y la trayectoria de Miguel. Y bueno, sabemos que también trabajó como periodista, que esa faceta pues es interesantísima de conocer. En aquel momento fue pionero, como siempre, en tantas otras cosas que hizo, y sería muy bonito que si alguna vez podéis, pues le conozcáis y sabéis lo que hizo en ese ámbito. La asociación todos los años, en los ciclos que organiza, estas actividades culturales del otoño que va desde octubre hasta noviembre, lo que hace, os lo recuerdo, es a partir de una faceta profesional que Miguel desarrolló, la dramaturgia, la poesía, el teatro, etcétera, a raíz de ahí se ponen en marcha una serie de actividades en torno a él, que en su calidad de agitador y de gestor cultural, qué mejor que en torno suya pues hacer también todo este tipo de iniciativas para que abundemos en todas esas disciplinas. La del periodismo, que ha sido la de este año, habría que agradecer, por supuesto, al equipo de la asociación, que está también Lola Acosta, que ha colaborado, a toda la gente que desinteresadamente o casi va a estar en esas mesas, en esos debates, para que ampliemos la visión de ese periodismo hoy, que desde la perspectiva de cuando comenzó Miguel hasta hoy ha cambiado tanto, hasta el punto que me decían unos compañeros periodistas, y unas compañeras me decían, bueno, yo creo que la clave del periodismo ahora es abundar en que todo el mundo conviene que está viviendo la peor crisis de su historia, ¿verdad, Lole? También del medio. Bueno, pues esas actividades que vamos a hacer, sobre todo las que son en forma de mesa redonda, son para tratar distintos aspectos de, al final, pues un poco a modo de conclusión, ojalá lleguemos a entender o a pensar o a decidir que el periodismo, aunque pase por momentos difíciles, críticos muchas veces, como cualquier otro aspecto de la sociedad, sirve todavía y siga siendo esa profesión apasionante que muchos y muchas hemos desarrollado. Esta primera mesa de hoy, ahora os la presento, precederá a la de mañana, que será la segunda, que será en Ollerías, en el Centro Provincial de Ollerías, será sobre el periodismo visto desde el interior. Es decir, que con periodistas y con profesores de periodismo, incluso un representante del sindicato de periodistas, para ver cómo están viviendo ellos desde dentro esa profesión. Desde el intrusismo, pasando por la precariedad laboral, terminando por eso que mucha gente cree que es así, es que todos los periodistas están o estamos comprados. Mañana hablaremos sobre todo eso. El próximo día 17, se hablará sobre el periodismo en España desde la transición, que será una conferencia de Juan Antonio García Galindo, entrevistado por Pablo Ujalance, también interesantísima. El día 19, en el Colegio de Aparejadores, hablaremos sobre el valor de las tertulias hoy, que sabéis que es un fenómeno recurrente y obligado en toda la prensa, radio y televisión. Haremos con contertulios y contertulias, hablaremos con ellos de hasta qué punto queremos conocer esa profesión, ese oficio que ya hoy día es una realidad, que es el oficio de contertulio, y ver esas tertulias, cómo se estructuran, cómo se organizan, a quiénes se deben, y si es verdad lo que decía Pablo Iglesias, que decía algo así como que la gente ya no milita en un partido, sino milita en una tertulia. Habrá también actividades musicales y literarias, así que yo imagino, Rafa, que pueden entrar en la página web, ¿no?, de la asociación, si queréis, para ya memorizar todas esas fechas, que no se os pase nada. Agradecemos, por supuesto, como digo, a todos el equipo de trabajo de la asociación, a la gente, a los patrocinadores, los digo, son el ayuntamiento, el colegio de aparejadores, la universidad, en fin, gente que ayuda un poquito
para sufragar las actividades culturales que sabéis que son tan difíciles de sacar para adelante, pero que bueno, que ahí está la asociación luchando para encontrar su espacio, su lugar y que Málaga se convierta en un referente como debe ser. La de hoy la componen, ahora ya Lola os presentará más exhaustivamente a los que la componen, pero ya sabéis, Francisco Quintero, solamente conocidos, igual que Héctor Márquez. María Eugenia Melero estaba previsto que estuviera, pero razones personales de ultimísima hora han hecho que no pueda estar y que ni siquiera hayamos podido tener capacidad de reacción para sustituirla, pero bueno, ellos se sobran y se bastan, y con todos vosotros y vosotras ojalá hagamos pues una especie de debate después, que participemos, que es lo más interesante y lo que aprendemos más, ¿no? La va a moderar Lola Costa, que ella, bueno, ya es licenciada en Filología Hispánica, está graduada en francés, en inglés, en italiano, es profesora, ha sido profesora de instituto durante muchísimos años, directora también del instituto, ha coordinado diferentes proyectos europeos, ha participado en publicaciones, en revistas y antologías poéticas, y ahora pues también, bueno, ha publicado también, es autora de obras infantiles, obras de teatro infantiles, y participa ahora en la vida cultural de Málaga, pues lo mismo que está dirigiendo en el Ateneo el aula del Club de Lectura, pues hoy la tenemos aquí, la Asociación Miguel Romero Esteo, coordinando magníficamente, seguro, esta mesa interesantísima sobre la literatura y el periodismo, ese maridaje que vamos a ver ahora que nos cuentan sus protagonistas. Así que, Lola, gracias a todos y a todas, y cuando quiera comenzamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. El tema que a esta mesa le ha tocado es la relación entre literatura y periodismo, o el periodismo literario, pero bueno, esto nosotros vamos a hacer una deriva a lo largo de las décadas, no detallando, sino pasando de puntillas por todas ellas, viendo hasta qué punto, pues, qué intereses mueven el mundo literario, el mundo periodístico, qué relación hay directamente entre ellos, qué temáticas se tocan, qué interinfluencia tienen y qué es lo que marca cada época. De hecho, vemos que, bueno, que la sociedad ha cambiado muchísimo y que desde los años 70 hasta nuestros días, pues ha habido un cambio absoluto, radical. Se pasará de puntillas por lo que es el nuevo periodismo. Tengo algún que otro texto de Miguel Romero. Y bueno, para empezar, si vemos qué relación hay entre literatura y periodismo, o como algún compañero en el club en algún momento ha planteado, si el periodismo es un género literario, pues ellos, aquí ahora os presentaré, lo saben mejor que yo, que bueno, la lengua y literatura es una asignatura de la carrera de periodismo, y en el currículum de literatura, en la ESO y en el bachillerato, se incluye un tema sobre periodismo, en el que estudiamos los artículos, el columnismo, se ven una serie de autores, como los estilos, qué intereses mueve a cada autor y todo eso. De hecho, fijaros, nosotros conocemos a Mariano José de Larra como escritor, y fue un periodista y fue conocido por sus artículos, y a Emilio Pardo Bazán. Pues bueno, en esa deriva, pues vamos a comenzar hablando con Héctor y con Francisco Quintero, a los cuales os presento. La verdad que tienen los dos un currículum que, si lo leyera, nos daría para casi toda la tarde. Héctor me dijo, el día que lo conocí, me dijo: a mí me presentas como activista. Pues ya está. Héctor, bueno, es un gestor cultural que lleva una larguísima experiencia dentro del periodismo en relación con la cultura,
puesto que ha sido crítico de cultura, de arte, de teatro, de cine, se ha metido en series de televisión, en series con guiones de Antonio Soler, ha guionizado él mismo sobre patrimonio histórico. Desde finales de los 90 comienza a realizar programaciones y ciclos culturales. Luego es guionista de galas del Festival de Cine Español de Málaga durante una serie de años, ciclos también en el Cervantes, en el Cánovas y en el Cervantes también, en el Ayuntamiento, lleva lo que es rutas y atajos. Y bueno, y últimamente algo muy interesante, porque se vaya al ámbito de la ecología, al ámbito de la botánica, con Aula Savia, donde hace muy poco tuvimos la ocasión de encontrarnos con un gran naturalista que trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente, con el gran Joaquín Araujo. Es decir, que bueno, y principalmente en la actualidad la principal labor que lleva, diría yo, no sé qué pensará él, es la de Proteo, la del Tercer Piso, donde hay una labor continua de presentación de autores y de movimiento cultural en Málaga. Primero que hable él y ahora después presento a Paco, que no tiene menos, que tengo yo aquí como 10 folios entre uno y otro. Héctor, ¿te parece bien? Bien, como quiera. No, decirte que, a ver, lo de ruta y atajo, que me lo he traído hoy para regalártelo, no tiene nada que ver con nada del ayuntamiento de un libro, bueno, sí está editado por el ayuntamiento. Es lo que hace que yo ya haya cumplido el ciclo de plantar un árbol, tener un hijo y publicar un libro. He publicado realmente 2. Bueno, me lo han publicado. Y hace poco me hice editor, precisamente esto que dice, entonces ya publico libros de otros. Con lo cual yo ya creo que pues, he cumplido sobradamente. No sé para qué, porque, digamos, en mi trabajo, que como le decía, activista cultural, porque prácticamente yo he estado haciendo de todo alrededor de la cultura, desde que tengo uso de razón. Y me encontré con una profesión como la del periodismo un poco sin comerlo ni beberlo, cuando ya de alguna manera caí en la cuenta que yo, del futuro como persona de teatro, no, quiero decirte. Hubiera a lo mejor sido director, me gustaba, ¿verdad? Porque había muchos sitios donde formarme y yo ya estaba intentando buscarme la vida desde hacía muchos años. Pero vamos, que no soy buen actor. Y acabé por casualidad en los medios de comunicación como crítico de teatro, que fue la primera vez que me llamaron, porque cuando se abrió Diario 16 en Málaga hubo alguien que conocía, decía, ¿conocéis a alguien que aquí sepa de la cultura y más o menos escriba? Ah, sí, el Héctor, el Chorlo, que era mi mote. El Héctor sí, sabe de teatro y tal, sabe mucho. No sé si sé mucho, pero largo taco, eso sí, seguro. Y entonces ahí, en Diario 16 Málaga, comencé la labor como periodista colaborador, que siempre he sido colaborador, que creo que además el rango profesional es interesante a la hora de saber cómo ha desarrollado tu profesión. Nunca he estado contratado, siempre he estado, me he pagado yo mis autónomos, y con todo lo que eso conlleva, pero vamos, he tenido una actividad constante en un montón de medios de comunicación, donde empecé como crítico teatral, a las 2 semanas era columnista, a las 3 semanas hacía última, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegué allí? No lo sé, sinceramente, porque a mí no me interesaba. Yo nunca tuve ninguna afición, yo no estudié ciencia de la información ni nada parecido. Cuando yo era jovencito no era algo que estuviera a tu alcance aquí en Málaga. Estudié filología hispánica, no la acabé. Estudié la carrera de arte dramático, tampoco me presenté a los exámenes finales porque me fui a buscarme la vida a Madrid, muy jovencito, a hacer teatro. A ver si podía. Eso ya lo había hecho Antonio Banderas en su tiempo, que era, antes de hacerse famoso, era como el hombre que lo intentaba y no sabíamos si algún día lo iba a conseguir. La fecha en que yo fui todavía no había conseguido mucho, más que estar allí en Madrid, no volver a Málaga, que no era poca cosa. Entonces,
en esa primera juventud dando vueltas y tal, yo lo de acabar en un medio de comunicación era lo último que pensaba. De hecho, sí me interesaba la escritura desde pequeñito, sí me gustaba muchísimo el teatro, de hecho yo empecé leyendo teatro y lo que yo hacía era escribir poemas. Y la gente que me conocía escribía poemas. Y gané hasta un premiecillo de jovencito y tal, que a mí me hizo mucha ilusión y también me enseñó por qué yo particularmente no quise dedicar nunca a una carrera literaria, porque a la vez que uno disfruta muchísimo viendo su nombre por primera vez en algo que se le escapa y lo leen los demás, también descubre cuáles son las consecuencias de ello, o yo por lo menos. Después, si queréis, hablamos de eso. Quiero decir, yo acabé en los medios de comunicación porque había un director en Málaga que se hizo cargo de Diario 16 y el tío no tenía ni idea y el tío se estaba separando de su mujer. Las cosas son así, al final las decisiones que se toman en la vida de uno son muy azarosas, no tienen nada que ver con algo programado. Y aunque yo entré allí como el chico del teatro, no tardé demasiado, bueno, una serie de meses en darme cuenta que si quería perder a todos mis amigos del teatro, tendría que seguir siendo crítico de teatro. Y ya le toqué las narices algunas veces a personas a las que quería bastante cuando hice las críticas de sus obras, porque yo no puedo evitar, yo digo lo que creo que veo. No quiere decir que digo lo que se ve, lo que está allí, eso es una presunción. Y como persona que amaba mucho el teatro, soy mal espectador de teatro. No sé si eso le pasa a todo el mundo. Aquí hay gente que tengo algunos profesores míos o guías que han pasado a lo largo de mi vida, pero cuando algo te gusta mucho y has descubierto, es decir, algunos ejemplos de así es la cosa, después te cuesta trabajo irte a algo que no está a la altura. Y hay que tener muchas consideraciones cuando uno se enfrenta a una obra de teatro, saber a quién, por qué estás criticando algo, qué estás contando. Por un lado quieres ayudar al público a que vaya más, porque es algo que ama. Por otro lado te encantaría apoyar a tus compañeros con los que has estado hasta hace 2 días y sigues estando por allí. Y por otro lado dices, hostia, esto, según mi criterio, está muy mal hecho. O, en fin, el director en que estaba pensando cuando estaba haciendo esto. Entonces me di cuenta que hubo un momento en que es una decisión, dije, mira, yo crítico de teatro, no, porque prefiero tener amigos y querer a las personas a las que quiero que convertirme en alguien con el colmillo retorcido, que un personaje que tampoco me cuesta mucho trabajo. Y en los últimos años, ya haciendo, digamos, un pase para que entre Paco y nos vayamos turnando, pues pasé por muchísimos medios de comunicación, todos escritos. He pasado también, he sido contertulio de televisión en Canal Sur, en tu misma casa, y parece que no se me daba mal, pero parece que también tengo una cierta cualidad, que es tarde o temprano rozarme con los jefes que tenga. Suelen ser jefes masculinos, pero en general con la autoridad. Hay un momento donde yo me creo de verdad que un periodista es una persona libre, que tiene que expresar su opinión libremente, y no hay nada más ingenuo que creerse eso. Es mentira. O sea, por supuesto que tienes un margen donde tú puedes presionar, y ese es tu margen, esa es la realidad. Pero yo creo que la prensa realmente nunca ha sido libre, sino que hay personas que en la prensa, que se manifiestan como un espacio de libertad y de comunicación, están más comprometidos o comprometidas con esa voluntad y se lo ponen más difíciles a los que normalmente gestionan el cotarro, que básicamente lo que intentan es que, digamos, que la cuenta de resultados les salga bien. Y la cuenta de resultados en un medio de comunicación, salvo que sea público, consiste en los dineros que entran. Desde luego en un periódico los dineros no entran porque se vendan periódicos. Eso es de primero de matemáticas. Sino que entran evidentemente por la publicidad que meten. Y la mejor manera de controlar a este teórico cuarto poder es usar la publicidad en tu beneficio.
Y bueno, pues esa es la realidad. Y tú en medio estás ahí. Si hablas de cosas que no le interesan mucho a la gente, como la cultura, a lo mejor tienes pequeños fragmentos donde te crees que has sido libre. Pero bueno, es una tontería, es una ingenuidad. Y como decía ya en los últimos años, desde hace ya bastantes años, viendo lo que sucedía y queriendo estar cerca, porque en realidad la pasión que yo descubrí en los medios de comunicación es simplemente la posibilidad de compartir cosas que a mí me apasionaban con otras personas. Nada más. Nada más. Eso, no hay más que eso. Y como creo que esas cosas que me apasionan, algunas le hacen bien a más personas, pues me dedico a hacerlo. Cuando ya en los medios de comunicación era una cosa muy complicada, antes de que se llamase esto de la gestión cultural, que lo he hecho toda la vida de alguna u otra manera, antes de saber que existía tal concepto, pues me dediqué a hacer actividades que básicamente es un periodismo disfrazado, bajo ese concepto. Lo de la música contada, el aula sabia, y ahora últimamente el tercer piso en Proteo, que supongo que es lo que me devuelve al origen de hablar de periodismo y literatura. Bueno, me voy a callar aquí ya, porque ya llevo un rato, ¿no? Bueno, pues Francisco Quintero, yo lo conocí como poeta. Yo he asistido pues, a recitales y lo he oído recitar en el Manhattan o en cualquier sitio en el Rando. Pero resulta que, bueno, que él es periodista. Comienzo con que tiene 3 folios de currículum, tiene datos académicos, bueno, es doctor en periodismo, máster oficial en democracia y política, experto universitario en responsabilidad social corporativa, licenciado en ciencias de trabajo y diplomado graduado social por la UMA y titulado gerente en pymes. Luego tiene muchas acreditaciones académicas del tipo pues masterclass, que ha dado muchos años, acreditación de ponente certificado de CUICID en 2019, ponente también de poesía de un primer congreso internacional de poesía contemporánea de la Universidad de Málaga. Luego, como experiencia personal, pues en la actualidad, desde 2020, es director general de Avensa Company, Sociedad Limitada, empresa dedicada a la sociedad de la información en general. Luego también es consultor personal de Privanca, director del Festival de Cine y Gastronomía en Jaén de Cocinema, director de muestras de series también en Granada On Televisión, luego también codirector de Play La Rioja, o sea, está relacionado con otras ciudades aparte de Málaga, sale de aquí, es promotor y coordinador del programa Libros sobre Ruedas, que habréis visto muchos libritos pequeñitos que se dan en el autobús. Bueno, pues él es el promotor y coordinador. Y no solo en Málaga, sino también en Logroño, Oviedo, Granada y Málaga. Luego también lleva las catas literarias, promotor de catas literarias en la comunidad de La Rioja. Luego, bueno, pues también es coordinador del ciclo Orillas, aproximación a la negritud, en el MAF, Festival de Cine de Málaga. Director de Letras Mixtas, de Diversos, de Canal Málaga Televisión, de espacios también de Letras Puras en la televisión de La Rioja, y bueno, ha sido incluso pues asesor de las Cortes Generales. En fin, tiene un currículum que no acabaría, y en cuanto a premios y a reconocimientos, pues ha escrito poesía y novela. Segundo premio Síndice de novela de la obra La sonrisa de la víbora, que esta es la última, ¿no? Premio Caleta de la Subdelegación del Gobierno de España, Premio Internacional Ubuntu del Foro Euroafricano, Premio Poesía Ateneo de Málaga, Universidad de Málaga y también Universidad de Málaga.
15º premio Al-Jabibe de poesía por su libro El Confesionario, también primer premio de novela Elefante Ciudad de Granada, primer premio de relato Miguel Hernández en Valdemoro, Madrid, en el año 2010, y en el 2009 gana el primer premio de relato de la Feria del Libro de Zaragoza. Tanto uno como otro, pues ya veis la trayectoria y bueno, yo pues no quiero que sea él, igual que Héctor, quien nos cuente un poquito de esta experiencia, pero a mí lo que me interesa es, puesto que esto es periodismo literario y además que, perfecto, los dos, pues que nos hables de tu experiencia como tal. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todes. Es un verdadero placer estar aquí. Quiero agradecer en primera persona la labor tan encomiable que haces, tu esfuerzo vital, personal y profesional para que esto salga adelante. Enhorabuena a la asociación, está aquí su presidente, enhorabuena por esta labor. Nunca había participado en ellas y para mí es un honor estar aquí colaborando con vosotros, poniendo mi grano de arena, aunque obviamente es profesional, pero quiero también apostar por el valor añadido de la muestra del conocimiento en una actividad de estas características que creo que engrandecerá la figura de la persona que en realidad estamos aquí homenajeando permanentemente, como el nombre de vuestra asociación. Y en segundo lugar, gracias por relatar mi currículum así. Nos hemos dejado muchas cosas por el camino, como tú bien sabes, porque es muy extenso, pero es que soy mayor ya, acabo de cumplir 49 años y he hecho muchas cosas en mi vida. Estoy muy orgullosa de todas esas cosas que he hecho en mi vida, pero si esta cosa que dice Héctor del azar, es bonito el azar, si algo o alguien, mejor dicho, alguien o alguienes han tenido que ver en que mi vida profesional fuese de la mano de la comunicación, una de esas personas está aquí hoy, que es doña Lola Almagro. La familia Almagro me abrió la puerta, la familia digo, toda la familia, en el año 95, que ha pasado ya mucho tiempo, pero en el año 95, a una gran casa que era Canal Sur, Radio Televisión. Yo me formaba jurídicamente, pero tenía una vocación de comunicar, porque yo antes que hombre o mujer, esto lo he dicho ya muchas veces, está muy manido, pero lo repito muchas veces, antes que hombre o mujer soy poeta. Yo escribía versos con 5 o 6 años, entonces yo quería ser poeta, pero quería comunicar, quería que la palabra ocupase todo el espacio natural en mi vida. En aquel momento yo estudiaba pues, ciencias del trabajo y tuve la suerte de conocer a la familia Almagro gracias a mi madre, siempre presente en todo, y ellas me abrieron la puerta al oírme hablar y a sentirme como persona, porque son personas que saben mucho y bien de comunicación, me abrieron la puerta y eso me permitió acceder a un mundo para mí soñado, que era el de la palabra. Así que, Lole, muchísimas gracias, cariño. Es de bien nacido ser agradecido y estás aquí hoy, que no te esperaba, así que era importante decirlo y además está siendo grabado, cosa que además me gusta. Una vez llegado a esa primera puerta que me abrieron, pues evidentemente descubrí ese mundo donde yo me sentía yo muy cómodo y para mí comunicar es el eje transversal de todo lo que yo quiero hacer en mi vida, en cualquiera de las fórmulas. Soy más ortodoxo que Héctor a la hora de expresar esto de la comunicación, en el sentido del formalismo que conlleva la formación académica, mucho más. Yo he sido mucho más riguroso a la hora de, quizá por una cuestión personal, ¿no? Quizá por mi procedencia familiar, por mis orígenes, necesitaba documentarme y llegar a ser doctor para fundamentar todo aquello que yo hago en determinadas profesiones y que yo considero necesario para estar en determinados lugares, para mí, no se lo exijo a nadie, pero para mí son importantes. Entonces, eso es la única diferencia en el camino que Héctor y yo hemos tenido, que son en realidad muy paralelos. Perdonad mi voz, que está un poco estropeada con un ligero catarro. Héctor se denomina activista
y yo simplemente me denomino comunicador. Para mí, yo comunico. Hay veces que estoy detrás de una pancarta con mi amiga, con Inmaculada, reivindicando con nuestra palabra hechos. Otras veces estoy aquí, otras veces estoy en televisión, otras veces he comunicado A en televisión, otras veces he comunicado B, he escrito novela, ensayo, poesía. A fin de cuentas, como digo, es una manera transversal de entender la palabra como modus vivendi. Precisamente yo traía una introducción que, bueno, que entronca un poco con lo que él está diciendo. Si me permitís, la voy a leer. Y también deciros una cosa, esto es una mesa redonda. En el momento en que empiecen el turno de preguntas, yo preguntaré a ellos, vosotros también estáis, yo veo aquí a varios miembros de mi club también, compañeros, que las dudas que tengáis y queráis que se expresen, pues vamos a hablar, estamos aquí actuando y comunicando. Voy a leer esto que había yo leído que había preparado como introducción. Si hay un órgano vivo que no ha dejado de latir durante más de 500.000 años, es, sin duda, el lenguaje. Hay evidencias de que el hombre de Neandertal ya era capaz de articular palabras, adelantándose así a su antecesor en la cadena evolutiva, el Homo sapiens. Lo relevante es que la comunicación entre seres y especies siempre estuvo ahí y hoy en día no solo es esencial para la supervivencia, sino que no podríamos concebir un mundo sin esa tupida red que envuelve la realidad y que interconecta permanentemente a los seres humanos. El periodista tiene un permanente compromiso con su tiempo y con la sociedad, una sociedad cambiante, dinámica, que busca y necesita un referente informativo que le siga los pasos y un foro de opinión que incomode permanentemente al poder, que lance interrogantes y que ofrezca respuestas. Más que una fuente de noticias, el periodista ha de ser, para sus lectores y su público, una mirada que explora la realidad, un modo de conocimiento capaz de describir y de contar lo que sucede, de involucrar al espectador o a la audiencia en su aventura diaria y, sobre todo, de seducir y convencer con su discurso narrativo. La lengua es un instrumento de comunicación con valor diacrónico, esto es, varía a través del tiempo, pues la hacen los hablantes, es cierto, pero mucho más quienes trabajan en los medios de comunicación, aquellos que controlan ese enorme poder, dada la incalculable influencia que ejercen sobre el público, sobre el lector y hablante. Han de ser un ejemplo del buen uso del idioma, pero no solo eso. Está más que demostrado que si no domina la lengua, el periodista o aspirante a serlo está condenado a no salir de la mediocridad por no saber comunicar. Los periodistas están continuamente transformando el lenguaje, en directo, de palabra y por escrito. A través de los medios audiovisuales e impresos, aprovechan la versatilidad y la riqueza de las expresiones y trascienden sus límites, modificando sus significados y sentidos con la finalidad de conectar mejor con el público. Necesitan un aprendizaje continuo para sacarle brillo a la lengua. Bueno, yo creo que esto tiene directamente relación con lo que estás hablando, ¿no? Y cabrían aquí muchas preguntas. ¿Por qué unos escritores? ¿Por qué unos periodistas? Porque además yo cuando me dieron este tema para trabajar, pues me puse a indagar y digo, pues vaya, pero si la mayoría de los escritores que conocemos son periodistas. Yo tengo aquí una larga lista que tampoco voy a leer porque es más larga que los currículum de los dos, pero hay una larga lista inmensa de periodistas que son escritores y uno puede preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? Y os pregunto yo, ¿por qué? ¿Incide en algo porque tú, Héctor, has escrito y tú escribes?
¿Ha influido en hecho la carrera periodística en la escritura? A ver, vamos. Lo primero, esto no suena, ¿no? Ahora, lo primero, todo periodista que escribe es escritor. Toda persona que escribe es escritor. Punto 1. ¿Vale? Más aquí, ahí. Aquí, me separo aquí porque hace pop, 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 ¿no? Vale. Y encima vivimos en una época donde prácticamente todo el mundo, será mejor o peor, escribe. Y lee más que nunca, ¿eh? Eso quiero decirlo. Se escribe y se lee más que nunca. Lo que se lea, cómo se escriba, la calidad, eso es otro cantar. Es decir, que en este momento, gracias a los nuevos medios tecnológicos, es una de las épocas más democráticas, que además han sido capaces de saltar, digamos, unas diferencias que en su día eran sociales y por lo tanto económicas, que hoy en día están absolutamente entremezcladas. Otra cosa es que consideremos, digamos, distintos rasgos. Un periodista que ejerce bien el periodismo escrito, hay muchos tipos de periodismo. Hay periodistas que no escriben ni sus guiones y que están trabajando y son más comunicadores, o son periodistas también, pero no tienen por qué escribir. Pero si escribes, eres escritor. Lo que nosotros hemos hecho, la diferencia sería, ¿eres un autor literario o no? Bien, ese es otro tema. Como os decía, cuando empecé a escribir en los medios, en los periódicos, mi idea, bastante estúpida, pero así va uno, avanzando mediante ideas, prejuicios que el tiempo le ayuda a ir desechando. Yo pensaba que un periódico era un lugar donde se escribía mal. Se escribía pero mal. Y yo, que venía todavía con el prurito de poeta, pues digo, vale. Y además le diría eso al director. Cuando me dijo, ¿y tú crees? Sí, para mí un periódico es un sitio donde se escribe regulera. Después me di cuenta hasta qué punto estaba equivocado. Pero yo aprendí el oficio sobre la marcha. Y fue mucho tiempo adelante cuando fui capaz de no sentir profundamente el síndrome del impostor. Esto que ha dicho antes Paco con respecto a los títulos y el rigor. Cuando yo tomo decisiones en mi vida que después dice, pues yo ya no me puedo reenganchar en una carrera, yo ya estoy buscándome la vida, viviendo, ganando dinero. No, ganar dinero es una cosa que nunca he hecho. O sea, pero me he tirado el pegote, eso sí. Pero he vivido, ¿eh? No le he tenido a nadie más subvencionado, no, he vivido. Y claro, cuando empiezo a escribir, empiezo a descubrir en los periódicos, empiezo a mirar que hay gente que son excepcionales escritores. A ver, yo estudié filología hispánica y estudié también literatura en el instituto y sabía que Mariano José de Larra era un escritor, era un periodista y tal, y sabía todas esas adscripciones. Pero normalmente, como la mayoría de los periódicos que leía, lo hacía para la información había, digamos, un esquema de escritura que era muy sencillo, donde básicamente lo que se trataba es de responder a las 5W, los 5Q, quién come, dónde, cuándo, qué, etcétera, etcétera. Y después había escritores o personas que tenían, y sobre todo los que estaban en los terrenos de cultura, periodistas, digamos, que se permitían ciertos rasgos de estilo. A mí, evidentemente, si iba a entrar en un periódico, pues yo quería ser uno de esos, porque lo que me gustaba era literatura, poesía. Pero al cabo de los años, lo que sí he aprendido es que probablemente algunos de los... Cuanto mejor periodista eres, es decir, cuanto más riguroso eres y más honesto eres y más transparente en lo que estás haciendo, vamos a seguir con periodismo escrito, más escritor te vuelve, mejor escritor te vuelve. Porque tienes que documentarte, porque tienes que cuidar, como ha dicho antes Lola, el lenguaje. Y ya está. Y ya al final te das cuenta que no hay diferencia. Sí hay este caso de que hay muchos escritores que no les interesa el periodismo para nada, pero escriben en los periódicos. ¿Por qué? Pues porque muchas de los periódicos están adscritos a fenómenos editoriales
y es una manera de multiplicar la venta de esos autores que están escribiendo. Por prestigio, también por prestigio, por muchísimas razones. Y, por ejemplo, y seguramente será un tema que trataremos, porque Lola dijo, a ver si tratamos eso. Realmente, cuando el periodismo, y todavía estamos en Ecos, por lo menos los de mi generación, porque somos de entonces, empieza a cambiar y empieza a admitir que lo que mola es ser más tú, ser más personal en tu manera de hacer las noticias, en determinados medios de comunicación que así lo permitían, o a través del libro empiezan a aparecer una generación de escritores que están suscritos a la realidad. El caso, esto que ustedes conocerán como nuevo periodismo, que básicamente se lo inventan entre los periodistas escritores sudamericanos, del boom latinoamericano, y después en Estados Unidos Truman Capote con su A Sangre Fría, sacando realmente lo que era una crónica de suceso, convirtiéndola en un relato fascinante. Hoy en día, un gran número de personas que están publicando novelas en la época de la historia, donde hay más escritores ya al estilo antiguo, digamos, de los que publican libros. Al trabajar en Proteo, tengo al lado la experiencia de una editorial, Ediciones del Genal, que publica muchísimos autores malagueños. Yo soy de la opinión que deberíamos tener todos una especie de reunión, de gran asamblea mundial, y decir, chicos, yo entiendo, a mí me parece estupendo que todo el mundo escriba, pero que nos cortemos un poquito a la hora de publicar, porque entre otras cosas lo que sobran son escritores y lo que faltan son lectores. Pero bueno, en esta nueva hornada de escritores se utiliza mucho la novela basada en hechos reales. Gente que investiga un hecho, más o menos se documenta, y a partir de ahí novela la situación. Eso es, digamos, lo habitual del sistema narrativo medio contemporáneo. Y después está otra cosa, después está la literatura, la gran literatura. A ver, ha habido autores y contemporáneos nuestros, y algunos están vivos, que probablemente ameritan entrar en eso que hoy en día llamamos como gran literatura. Pero son la menor parte también. Porque, ¿qué sucede? Si tú no tienes distancia con respecto a lo que hace, a lo que ve, a lo que expresa, y vivimos en esta especie de rueda infinita del consumo, rara vez te va a salir algo que merezca la pena. Rara vez. A lo mejor tienes la suerte, te meten en un de estos, te vas a Marte, despiertas allí en Mercurio, te da tiempo a escribir 2 páginas. Y eso puede que llegue, si lo hacen medianamente bien, puede que llegue a los anales. Será el primero que estuvo en Mercurio y lo contó antes de morir. Pero por lo demás, repetimos una y otra vez, en un mundo que está en una realidad que está más pendiente de la necesidad de ser visualizado que de contar lo que pasa y lo que sucede. Y también hay que reconocerle una cosa, de lo que antes se ocupaban profesionales del periodismo, de dar constancia, estar allí y saber contarlo y transmitirlo, los medios que están aquí reunidos, todos estos medios tecnológicos, nos pasan por encima constantemente. Los hechos están aquí antes a través de alguien que estaba en el lugar con una cámara móvil, antes de que llegue allí el periodista y de eco. Y después hay otro problema, decir, bueno, pero no hemos quedado para la reflexión. No es cierto. Estamos en medio camino entre la reflexión, el hecho. Tristemente creo que los medios de comunicación tradicionales son un dinosaurio que se está muriendo. Hay algunos que se intentan adaptar y que morirán más tarde. Pero hoy en día el periodismo se hace aquí. O sea, se hace en YouTube, se hace en muchos lugares y tal. También en medios tradicionales. Quedan. Y hay. Y bonito sería yo si no reconociera la labor y el esfuerzo tremendo de compañeros que les cuesta la misma vida poder seguir ejerciendo lo que aprendieron a hacer. Y yo lo único que digo a ese respecto es, por lo menos tuve la fortuna de estar en lo que yo creo que fueron los últimos estertores de una época
y asistir a una época que, fíjense, cuando empezó Twitter la primera vez, que no me acuerdo si era 2002, 2003, una cosa de esa, empezó a aparecer Twitter, no recuerdo ahora. Yo decía de broma como una coña, pero como una WhatsApp de esas que a mí me gustaba ser irónico, decir, no, si habrá un día en que los periódicos abrirán, fulanito ha dicho en Twitter. Eso no es ninguna broma, eso es la realidad, Eso básicamente. ya sucede. Somos autorreferenciales. Se hacen notas de prensa con los tuits de los presidentes del gobierno, Claro. de los consejeros, eso ya sucede. Ya sucede eso. No, pero eso, fíjate que a mí una de las cosas, Paco, que más me sorprendió cuando entré en los medios, al ser un absoluto gañán con respecto a no prepararme, caer allí y después dicen, bueno, pues vale, aquí te has quedado. Yo no entendía, porque yo la idea que tenía del periodista era el tipo que salía a la calle, se peleaba con todo, se lo ponían muy complicado porque no querían que contase lo que sucedía y él se buscaba las noticias. Cuando yo me di cuenta que eso era un fax, entonces, que entraba y decía, mañana hay que ir aquí, hay que ir aquí, que hay unas personas... ¿Eh? Antes no, ahora sí. Sí, pero digo, cuando yo empecé, Tú estabas, no se hacía eso. año 89, que yo entro, fax. Mañana tenemos esto, ¿qué hay? A primera hora, rueda de prensa de la consejera, a segunda y tal. Había que ir, ¿no? Ahora Ah, se no, va. sí, pero Había iba ahí. convocatorias de prensa a las que se iba, sí. Ah, perdón. La chapa todo suena. Sí, eso. Héctor, yo quería decirte que la clasificación que has hecho al principio has hecho como una categorización entre profesionales del periodismo que me parece muy interesante. No, profesionales he dicho. No, profesionales no. La profesional es una palabra que yo añado. Decía, has hecho una... No, he dicho con la escritura, con respecto, hay gente que escribe. No, pero en relación al periodismo, has Sí. dicho periodistas que escriben, escritores que... Sí. etcétera. Y que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que quiero añadirte que quizás se te ha olvidado la genialidad del que es periodista o del que es escritor. Que yo creo que ahí es donde tú, desde fuera, o todos o todas, observamos quién, como tú muy bien decías, quién es buen escritor y quién es mejor o peor periodista. No me corresponde a mí decirlo, decir que no No, son pero geniales, como ¿no? lector sí te corresponde, porque tú reconoces lo que admiras en esa genialidad, en quien lo hace bien. Y luego, otra cosa que quiero decirte, yo no creo que ahí sí, permíteme el apostillamiento, no creo que sobren escritores. Lo que sobran es autoedición, que es distinto, ¿eh? Autores, como sea. No No. es lo mismo. Bueno, Autores no sobran. Lo que sobra es autoedición. Aquí todo el mundo llega ahora, se va al copicentro y te hace una novela de 1500 páginas y se la autoedita. Y se llama escritor. Y yo lo siento mucho, pero es que yo no considero a esa persona escritor ni escritora. Es que escritor tiene un proceso natural que tú mismo has vivido y que no puede ser que alguien así... Es como... Yo escribo un artículo de biología, no me puedo considerar biólogo. Eso tiene un proceso natural que tiene que enriquecer a la persona y que tiene que tener unos pasos. Que no por esto quiero excluir a quien se autoedite, ¿vale? Que como tú muy bien dices, generalmente quien escribe es escritor. Pero tú, la connotación de palabra escritor conlleva otra serie de factores que tú mismo encarnas sentado en esta mesa, o tú mismo, Lola, y yo mismo también por mi trayectoria. Y no puede ser que alguien que se autoedite, sí, un chasquido, escritor. No, yo eso no lo comparto. Es un debate Voy interesante. a opinar yo al respecto. Aclarar que... Ay, perdón. Bueno, le respondo mi opinión, simplemente. A ver, a mí me parece que el hecho de escribir es un hecho que ennoblece al ser humano. O sea, si lees y además escribes, eso te ennoblece, te hace reflexionar sobre la vida, te hace tener pensamientos, escribirlos por escrito, cierto, como tú dices, no hablamos de publicación. Hice esta primavera un pequeño ensayo sobre la literatura islandesa y que tiene como 300.000 habitantes el país y la mayoría escribe, y cuando tú coges un libro de un islandés está escrito a una perfección que alucinas, es decir, todo es un proceso. Yo creo que vamos por muy buen camino, que es mejor que una mujer esté llorando, deprimida en su casa, haciendo crochet, vestida de luto, para ponerse pues a escribir y a pensar y a reflexionar sobre la vida. A mí me parece que eso es un hecho noble. Y en parte yo pienso que todo esto procede
de aquel, ¿cómo se llamaba? Aquel nuevo periodismo de Tom Wolfe, que quiso como popularizar muchísimo la literatura. Y tengo aquí dos textos de Miguel Romero que me hacen mucha gracia, porque, bueno, uno es un poquito más serio, pero se permitía publicar en aquellos años 70, os lo voy a leer, tiene la letra muy chiquitilla, vamos a ver lo que leo. ¿Quieres que lo lea yo? ¿Te llega la vista, lo lees, si no lo lees. Voy a ver. Dice, a mi modo de ver, el secreto de este New Style, se está refiriendo al nuevo periodismo, está en huir de la escritura periodística ya estereotipada. Hay en ello mucho de idioma coloquial, en crudo a veces, otras veces más o menos estilizado, y así tanto la articulación sintáctica como la estructura de la frase son bastante brillantes. Dígase otro tanto en cuanto a la estructura global del escrito, que despega de la escritura académica o soterradamente académica, todo muy bien hilado. Ciertamente articulado, cicerónicamente articulado, y viene a configurar como una especie de mosaico a base de flashes y relámpagos silvanados. No es ya la coherencia tradicional, coherencia bien empleada, visible en superficie, sino la coherencia del mosaico en la que el tema bombardeado desde algunos diversos y antagónicos, y no precisamente por riguroso orden alfabético, nos lleva a una visión global del asunto y más viva y más en profundidad. Esto es una reseña, bueno, esto me lo ha pasado a mí Ramón Soto, que está haciendo investigaciones sobre Miguel Romero Esteo, y me parece que tenemos que traerlo a colación, porque para ellos también son la jornada, y esto es periodismo. Miguel Romero Esteo es una reseña de The Pump House Gang de Tom Wolfe. Es decir, Tom Wolfe trata de llevar la escritura, la literatura al pueblo, de democratizarla de tal manera que, ¿qué pasa? Pues llega a nosotros, y el periodismo y la literatura pues se hacen como más coloquiales, aunque bueno, ahí están los Álvarez Quintero. Y luego tengo otra reseña muy pequeñita que me hace mucha gracia, porque dice: la culture, ahí ya tiene otro tono, la culture, ya conocéis el lenguaje de Miguel, se decía a sí misma, entre pedantería prusiana, espíritu de solemnidad a todo pasto y espíritu de serenidad a marchamartillo. La culture viene a ser, paradójicamente, una forma de ignorancia como otra cualquiera. Esta reseña es de el auto de Fede Canetti, que publica en el Nuevo Diario el 29 de septiembre de 1974. Bueno, digo esto a raíz de lo que hablaba Paco, o Héctor, de esa democratización de la escritura. Me parece bien la democratización de la cultura, y estoy totalmente de acuerdo con ellos en que no abusemos de la tala de árboles para estar publicando de todo. Entonces, bueno, esa es mi opinión y os sigo dejando a vosotros, y me parece que he cortado a alguien. Lole quería hablar. No, ya está con lo que quería decir, pero era al hilo de eso, ¿no? Que sí que es verdad que hay un fenómeno de publicaciones masivas, quizás con escasa calidad o dudosa calidad y tal. Entonces, pues vosotros que os dedicáis al periodismo literario en muchas ocasiones, porque tanto Héctor en las presentaciones que haces como tú en también muchas entrevistas en tus programas televisivos, etcétera, os veis muy cercanos a eso que se está comentando aquí, ¿no? A esa explosión de ediciones, a veces gratuitas, a veces no tanto, pero yo creo que hay que diferenciar que, bueno, que eso es el signo de los tiempos, que ahora mismo no solamente en el mundo de la literatura hay solo en la música, en el cine, en cualquier cosa, sí. El diseño. Yo que conozco más de cerca el mundo de la música, está ahí, hay grandes grupos, grandes solistas, grandes canciones,
y luego muchas cosas de consumo rápido, popular, banal, etcétera. Pues en la literatura pasa, yo desde mi punto de vista usuaria, exactamente igual, se publica de todo y no deja de ser una industria, con lo cual la industria también es voraz, quiere alimentarse, ¿no? Con publicaciones, ahora todo es muy rápido, ahora todo es muy... Esa es la, digamos, la almendra de todo. Es decir, hay que entender en qué sociedad vivimos. Es una sociedad donde todas las cosas que hemos aprendido hasta entonces y hemos asumido cuando éramos pequeños de una manera romántica, por ejemplo, el acceso, convertirte en escritor, obtener una titulación universitaria, porque eso te daba más conocimiento, porque te permitía tener más precisión a la hora de entender el mundo y compartirlo con los demás. Hoy en día, nada, o sea, la escritura y la publicación, autoedición o no autoedición, es decir, que es verdad que dentro de la autoedición, evidentemente, se permite que alguien, por muy pocos euros, cumpla algo que, oye, que mira, que está en su derecho, oye, del mismo modo que me quiero subir el Everest y como no doy la talla, pues he alquilado un Sherpa que me ha llevado lo harto y me han puesto allí en un helicóptero, tienes la pasta, lo puedes hacer, perfecto, venga. Pues en la escritura sucede lo mismo. Que lo triste, y ahí sí entramos, digamos, nuestra profesión, que durante un tiempo, con esto de la crítica o el filtro, ejercíamos, digamos, de alguna manera de prescriptores. Y decíamos, a ver, esto sí, esto no. Que todo el mundo escriba, incluso que publique. Tengo mis dudas de que me parece estupendo. Cuanto más gente escriba y aprenda a expresarse, como decía ella, el caso de Islandia, seguramente será una sociedad que si se expresa mejor, piensa mejor y es menos manipulable. Seguramente, ¿vale? Pero eso no me parece mal. Lo que no tiene ningún sentido es el caos donde tú no sabes qué te estás comiendo, si una carne en mal estado o lo que sea, porque además tenemos esa falsa idea de que confundimos el derecho con la obligación. La gente que quiere publicarse el libro, o que se lo publiquen, que hay gente que igual, con perdón, un mojón escribiendo, no hace falta para la humanidad, para nada, y sin embargo se lo publican, es decir, que no se lo pagan ellos siquiera. Hay de todo, ¿eh? O sea que yo estoy trabajando en Proteo y lo veo diariamente. Pero ¿cómo distingue? Ahí está la labor de los que os dedicáis al periodismo. Pero ese es el segundo. ¿Dónde lo hace? ¿Dónde lo hace? Si los medios de comunicación ahora mismo no dejan los espacios. ¿Qué es lo que solemos hacer? Por ejemplo, yo en mi caso, que ya no sigo en los medios, que no te pagan ya, que ya te dicen, sí, puedes seguir publicando en el país por el prestigio. Digo, a mí el prestigio ya me la suda un poquito, que yo lo que quiero es pagar la luz, ¿sabes? Sí. La luz del prestigio. Es muy importante tener eso, poder pagar la luz, es muy importante. Eso es que somos una de las profesiones más precarias, claro, que hay, y además, en el fondo ha sido siempre así. Y después, como en España somos muy malos para el gremialismo, porque cada periodista o cada persona que trabaja en los medios ha logrado establecer, digamos, un movimiento que a lo mejor le ha dado un beneficio que se lo da a él, no se lo da al resto de la profesión. Nadie quiere renunciar a ese plus X, que es que eres amigo del otro, o te has casado con la hija del director, o conoces a este del PP o del PSOE que te ha colocado aquí. Porque así funciona. Así funciona tristemente, del mismo modo que yo entré por la cara a un medio. Es decir, que si yo hubiera sido director, jamás hubiera aceptado que un niñato que no había escrito nada se pusiera a escribir al día siguiente en un periódico. Bueno, intenté dar simplemente, como inciso, lo mejor de mí, ya que me han dado la oportunidad, oye, pero tampoco tiene absolutamente ningún sentido que cuando has aprendido a hacer bien tu oficio, no tenga muchas posibilidades. Y es más, porque hay otra cosa, y eso vosotros lo sabéis, hay muchísima gente que está encantada por aparecer en los medios, ocupar espacios para los cuales no hemos preparado, y hacerlo gratis, única y exclusivamente porque eso le da visibilidad y después, digamos, otros pluses sociales, de vínculos, de beneficios. Ay, tú eres el que sale no sé cuánto, vente para acá, bien, sí, te voy a dar tanto.
Ya los profesionales hemos perdido eso. Dime. No, iba a decir que respecto a eso, por defender un poco... Yo quería defender un poco la parte. Claro, es que si no llega el momento en que las tertulias, las que hablaremos el día 19, se abre no a periodistas solo, sino a gente especializada en otros temas, incluido escritores y escritoras, tampoco lógicamente al ampliar ese círculo aparecen gente que se pone en valor cuando se le conoce. Es decir, el columnismo literario en los periódicos, esos escritores que habéis dicho que escriben, es porque en el fondo al periódico le da un plus de importancia y al escritor le da una visibilidad en la ventana. Porque si no, a ver quién va a conocer, yo qué sé, a Millás cuando no lo conocía nadie, de pronto dice, dame una columnita del país. Quiero decir, que se han alimentado, sin matrimonio de conveniencia. Se han alimentado. Distinto de lo que tú estás diciendo ahora, que estoy de acuerdo contigo en que llega un momento en que si hay un oficio, que es el de contertulio, seas escritor, poeta, lo que sea, y te van a llamar a un medio que te deben de pagar. Eso estoy de acuerdo contigo y se debe hacer una cosa muy seria de eso. Pero que insisto, no estoy de acuerdo con, lo decía Francisco, lo de el escritor. No, tú has dicho, hay muchos escritores y pocos lectores, como si el que escribe no leyera y el que leyera no escribiera. Sucede más de lo que te imaginas, ¿eh? Bueno, yo entiendo. Porque si la gente que publica hubiese leído un poquito, seguro que decía, mejor no publico, me lo guardo. No lee con la gente, hombre, estaría bueno, ¿no? Si le puede escribir quien le dé la gana, quien se lo quiera autoeditar, se lo autoedite, porque además el público es adulto y elegirá leer a este señor o a ti o al otro. Quiero decir que yo creo que debemos ser más generosos, ¿no? Yo no quiero la honrilla que tú dices, yo no quiero que me comparen. Yo no quiero, lo he dicho en mi intervención, excluir como escritor al que se autoedita. Ahora bien, que en esa distinción entre escritor y autoedición, yo sí distingo quién considero escritor con ese valor añadido que estamos hablando en esta mesa. Pero ¿qué le da calidad? La calidad. A la editora, a la editorial. La calidad que él mismo está hablando, que yo no reconozco en esa autoedición, que son como churros. Pero Francisco, ¿cuántas editoriales hay escritores magníficos y escritoras lo echan para atrás porque no lo consideran comercial? Es que ese otro es su apartado. Editan en internet, que hay mucha gente editando de una dudosa calidad. Pero yo por sacarme de la edición y poner el ejemplo que quizás así me explique mejor, yo creo en la televisión pública, yo creo en los medios de comunicación públicos, de verdad que creo fehacientemente en ellos, pero mi modelo es la BBC, de ahí para abajo. Claro. Yo quiero aspirar a la BBC, por eso estoy diciendo que me parece muy bien, yo trabajo en una televisión pública de esta casa, precisamente, me parece muy bien esos modelos, pero yo aspiro a unos modelos de transparencia, de objetividad y de autogestión como que tiene la BBC, que todavía tiene que mejorar aún más, pero me parece el top de todo ello, Televisión Española, TV3, Telemadrid, etc. Pero eso no significa que yo no coparticipe de mi televisión pública municipal de la que trabajo, ¿de acuerdo? Pero aspiro. Perdón. Sí, claro. Sí. Vamos a ver, bueno, yo soy periodista, he trabajado 25 años en una televisión, soy también doctora en periodismo, o sea que un poquito de esto sé. Entonces yo estoy oyendo cosas con las que, bueno, en concreto has dicho lo que yo digo, sí. con las que no puedo estar de acuerdo. A ver, los periodistas que escriben son escritores. Para mí un escritor tiene otra definición y otra categoría. Un escritor es el que, bueno, escribe poesía, novela, lo que sea, y triunfa como escritor. Hay grandes escritores que, como ha dicho Lola, han sido periodistas antes y, bueno, y pasando de un tema a otro, y hay escritores muy conocidos que publican artículos. Hombre, el periódico gana, pero desde luego el éxito como escritor no se lo debe al periódico, se lo debe a que ha triunfado como escritor. Luego el que publica artículos le puede beneficiar fundamentalmente al periódico que le da nivel, le da categoría. Pero el que es escritor ha triunfado como escritor. Está muy bien que publique artículos en los periódicos. Luego, el periodismo de verdad se hace en los medios de comunicación. Yo soy activísimo en Twitter y para mí Twitter es una red social excelente en la que se opina, en la que circulan noticias, en la que los políticos intervienen también, y lo que dice un político importante Feijóo, Pedro Sánchez, evidentemente se convierte en noticia, pero no solo porque lo haya dicho en Twitter, sino por quién lo ha dicho, ¿no? Y eso es así, pero el periodismo de verdad se hace en los medios de comunicación.
Y luego hay buenos periodistas y malos periodistas. Y luego el periodista que simplemente escribe, que hace su trabajo, que es respetable totalmente como profesional, es periodista, punto. El periodista de deporte, lo que sea, es periodista. Pero a ese periodista yo no le puedo considerar escritor. Es periodista a secas. Luego lo de la autoedición. Hombre, evidentemente por ese sistema cualquiera puede publicar, pero el que publique por autoedición no le asegura que vaya a triunfar como escritor, le asegura que ha publicado. Yo he publicado 2 libros, uno en una editorial que le interesó el tema y lo publiqué, y otra que yo tuve que pagar una parte de la publicación del libro, pero a la editorial le interesaba el tema de mi libro. Entonces, bueno, quiero decir que hay que diferenciar, no se puede hacer un poco... ¿Había alguna diferencia entre alguno de los 2 libros? ¿Que tú notabas alguna diferencia el que te publicaron y el que tuviste que pagar? ¿Notaste alguna diferencia? Los contenidos no, ¿verdad? No, vamos a ver, el que me publicaron fue porque le interesó el tema que yo planteé, escribí el libro y la editorial se encargó de todo. Luego yo lo presenté, lo difundí y tal, pero la editorial se encargó de todo. Y el otro le interesó el tema, pero era una editorial muy específica de medios de comunicación, una editorial muy conocida en Madrid, en el ámbito del periodismo, le interesó el tema y sus condiciones eran esas. Ese libro era mi tesis y lo publiqué. Entonces, a mí me interesaba, aunque yo tuviera que aportar ahí dinero, ¿no? A lo que voy es que hay que diferenciar las cosas y que no se puede mezclar todo en una coctelera, ¿no? Porque hay cosas que son... Cada cosa es diferente, ¿no? Ahora te doy la palabra, Rafael. ¿Es lo mismo Irene Vallejo, columnista, periodista, que otro? O sea, es que Irene Vallejo no es miremos periodista. la genialidad de cada uno también. Escribe en los periódicos. Tiene la palabra Rafael Dorán. Eso es muy importante. Es que no, quería adaptar eso que has dicho Irene Vallejo es periodista. Irene Vallejo no es periodista. Irene Vallejo sí es periodista. Sí es periodista. Irene Vallejo. Sí, claro que... Irene Vallejo es periodista, perdón. ¿Quién? Irene Vallejo es periodista, claro. Pues... Pero vamos, lo que sí cuando- sé es que no. hay comunicadores y comunicadoras y periodistas. Quiero decir que hay gente que hace información, crónica, noticias, telediario, programas, y luego están los comunicadores que son gente que, bueno, que es un poco más que todo eso, Claro. ¿no? El que La tercera de ABC es ABC, no. La tercera de ABC es comunicación. ABC es periodismo. Yo lo tengo clarísimo. Más que los medios, la realidad de las personas, ¿no? Rafael, Perdón. hace un momentito que ha pedido la palabra. No, pero es muy simple. Es que yo me he quedado muy atrás, porque el objetivo del periodismo no es informar. Sí, como ciencia sí. Distraer y entretener. Como ciencia sí. Pero el de la literatura, no. Depende. Informar no. Quiero decir, no es el objetivo de la literatura, ¿vale? Entonces, cuando vimos Sí. los 2 conceptos de periodismo literario, La ficción. ¿cómo Divulgar estamos jugando ahí? la Poderse y literatura, deleitar, pero yo creo que- informar deleitando, digamos, formando. Claro, si tenemos en cuenta, imagínate que la Odisea, suponiendo que eso sea un texto escrito, no acumulado y variado a lo largo de los siglos, te cuenta una historia. Lo único que podemos tener claro, más allá de la evolución de los conceptos, que yo antes decía lo de escritor, una manera de provocar, ¿vale? Es que el ser humano es un hombre, o sea, una especie de narrativa. Lo que hace es contar cosas. Unas son inventadas con el conocimiento de todo. Os voy a contar una historia que sabéis que es mentira, es una ficción, pero estoy contando cosas por debajo que sirven. Os puedo contar algo queriendo haceros creer que es cierto y meter una fake news, ¿verdad? Que eso existe desde el puñetero momento, o simplemente doy una información sobre unos hechos determinados. O doy esa información sobre esos hechos determinados, lo cuento que te muere de bien, y encima de dar la información la gente se está quedando ahí. Y encima doy una opinión sobre eso. Es decir, no hay... Eso es un comunicador, lo que acabas de describir. Claro. Contar una historia, dar tu opinión, hacer un montaje alrededor, incluso tener invitados, eso es comunicación. Periodismo, lo que tú has dicho. Claro. Esta mañana hay 26 grados y hoy luce el sol y mañana va a haber lluvia. Eso es información. Eso lo hacen los periodistas. Claro. Ahí está la noticia que debe ser rigurosa, contrastada, subjetiva.
amplísimo espacio a la comunicación, que es la que permite, como decía Rafael, el periodista literario. Un periodista, como tú dices, tú puedes ser periodista, puedes ser escritor. Se supone que el columnismo es escribir de algo, pero aportando ficción. Y puede ser ambas cosas. Aportando riqueza de lenguaje, retóricas. El estilo. Efectivamente. Eso es columnismo y periodismo, o sea, periodismo literario, pero el periodismo no tiene nada que ver con la literatura, teóricamente. Bueno, eso que llamamos periodismo de estilo, sí, que llamamos periodismo literario. Sí. Teóricamente. Yo creo que es un género más de la literatura, es decir, cierto, buen periodismo es un género más de la literatura, en la medida, por ejemplo, los artículos de costumbre de Mariano José de Larra no solamente cumplieron su función sociológica de hacer una crítica social hecha, y aquí lo hemos tenido, por ejemplo, Umbral, que digamos que es uno de los columnistas estrellas de nuestra época, 70, 80, 90. Umbral añade a una cualidad de escritor, que primero se da a conocer como escritor, ensayista, autor, etcétera, etcétera, una capacidad de narrador y social. Sé que es lo que hace que las columnas de Umbral se conviertan en algo interesante. Y después, lo que decías tú, ¿por qué se impone eso que llaman el nuevo periodismo? Que básicamente es utilizar herramientas que le suelen ser comunes al sistema, a la literatura, utilizarla dentro de medios de comunicación que así lo permiten. Es decir, el que hace la crónica dominical de una noticia cuyos datos hemos visto desglosados en quién, cómo, cuándo, dónde y cómo a lo largo de la... Es que Claro. yo... Tú abres un programa, es periodismo literario. Ahora, distinto es dar noticias. Eso ya no tiene nada que ver. Claro, es que habría que considerar, por ejemplo, en los años 80, 90, primero pasamos por un periodo de dictadura, que bueno, que sí he hablado de los años 70 con Miguel, que en otros países pues no vivían lo que nosotros. Nosotros estábamos bajo una dictadura en la que no se podía publicar todo. ¿Qué pasó? En los años 80 tuvimos una cantidad de culturales, ¿cómo se llama?, de revistas en torno a los periódicos, que obtuvimos una información preciosísima en aquella época, que he tenido guardada hasta hace poco porque es que me ocupan todas las habitaciones. Y es en ese momento donde en España concretamente ya se establece como la libertad y tenemos la idea clara de la relación entre el estilo literario y periodismo. Y ahí tenemos muchos nombres, ahí tenemos pues a Antonio Muñoz Molina, está Elvira Lindo, como antes he dicho, pues algunos otros escritores. Es decir, tuvimos mucha información que incluían incluso poemas. Ahora los poemas nos llegan por internet, me llegan a mí de pronto. Zenda me manda de un autor de Honduras o de cualquier sitio. Vale, está tan dispersa esa información literaria hoy día, que incluso, como dice Paco, apostando por eso, por los medios televisivos, coger la 2 está llena de programas, coger Un País para leerlo, o coger La Estación Azul, que habla solamente de literatura. Hay programas específicos. O Letras Mixtas en Canal Málaga. También. Voy a hacer aquí un anuncio. También, pero que existe, hay que buscarlo. Y lo que pasa es que hoy día hay tanta diversificación en todo que es difícil. Y por otra parte, pues que entre, como decía Héctor, entre la fake news y las muchísimas infiltraciones que puede haber reales, incluso sin estilo, sin nada, pues hay una mezcolanza ahí, que estamos todavía en una costelera, pero yo creo que vamos hacia bien. Yo creo que yo quiero ser optimista y que vamos que vamos por un buen camino. Yo quiero ser optimista, pero no creo que vayamos hacia bien. Allí hay una palabra y luego está Rafael. Bueno, yo sí quisiera ser un poco optimista al respecto de lo que decía Héctor, porque muchas veces a lo largo de la historia yo
muchas veces a lo largo de la historia reciente hemos confundido la muerte de un formato con la muerte de un género. Entonces, yo creo que el periodismo, pese a fenómenos que podemos analizar como la precariedad de los trabajadores del periodismo, que es muy similar a la precariedad de los trabajadores del teatro o de la música. ¿Por qué? Porque es el peaje de hacer algo que te apasiona, de hacer algo que te gusta y quieres seguir haciéndolo, aunque te recorten muchísimo tus ingresos, tu sueldo o la dignidad profesional. Pues eso, pero es algo que tiene que seguir haciéndose, porque todos necesitamos que nos sigan contando historias y que nos sigan contando quién cuenta y cómo se cuentan las mejores historias. Entonces, yo no quiero ser tan pesimista como ha sido usted, Héctor. Sí, hay intrusismo, claro que sí, hay intrusismo, y además hay intrusismo bendecido por el mercado. Gente que me provoca muchísimos clickbites o gente que me provoca muchísima audiencia y que no tiene la formación mínima que sería deseable. Pero yo creo que son males de nuestra sociedad, pero entre eso, un lector avezado, un espectador avezado, un auditor avezado puede distinguir, es capaz de discriminar dónde está la paja del verdadero fruto. Entonces, yo quisiera ser un poquito optimista. También hay una cosa que no me ha quedado clara, si estábamos hablando de crítica literaria, de periodismo literario o de periodismo bien escrito o periodismo escrito con estilo literario. Es que no se ha quedado claro. Hemos hablado de todas las cosas que haber. De las cuatro cosas hemos Yo hablado. por eso me he liado un poco porque me faltaba focus. No, los cuatro focos, lo que pasa es que se han interrelacionado en la conversación, pero esos cuatro focos muy bien definidos los hemos tratado. Vale. Y por otra parte, sí, hay una parte que a mí perdonadme, que he tenido muy poco tiempo y he sido demasiado... he introducido demasiados temas. El papel de la crítica alejada de los gustos del público. Hay una necesidad de un equilibrio muy difícil de conseguir entre lo que a nosotros, como críticos, como expertos, nos gustaría que todo el mundo viera, que todo el mundo apreciara, de aquello que el mercado ha ido implantando dentro del gusto del público. Entonces, ese papel de prescriptores quizá implica una intermediación, un no situarse en los extremos de la vanguardia, por ejemplo, o en los extremos de la literatura especialmente abstrusa, y acercarse un poquito al gusto del público o buscar un término medio. Perdonadme, son ideas que me han ido viniendo y espero que... Sí, pero eso que acabo de decir yo creo que es absolutamente capital. Primero, porque para la supervivencia tanto de la literatura o la edición o los propios medios de comunicación, sin público no hay nada. Es decir, cualquier creador, y aquí la gente que nos hemos dedicado al teatro cuando nuestra generación era una generación que asociaba la calidad, por lo menos entre los que estábamos aquí, con una cierta idea de vanguardia, una cierta idea de ruptura, ¿vale? Eso hay que entenderlo. Y además hay que recordarlo aquí especialmente porque esto está dedicado a Miguel Romero Esteo, que lo aplicaba a rajatabla y fue periodista, colaborador de medios, queremos decir, sobre todo, y gran opinador constante a lo largo de su vida. Lo que tú has dicho de actuar de mediación, fíjate, hay un momento que yo recuerdo perfectamente cuando estaba en El País, que cuando llegas al País tienes un poco la sensación de que te ha fichado el Real Madrid, quiero decir, que eres más importante de lo que eres, por las razones que sea, ahí te tira. Y recuerdo una vez en una charla posterior era en unas jornadas de arte contemporáneo, y claro, como yo era el chico del País, me hacían muchísimo caso. Yo creía que es que lo hacía bien, pero no, yo es que estaba en El País, o sea que en el momento que dejaba de estar en El País ya dejaban de hacerte caso directamente, ya no existía. Me acuerdo que
digamos, el cenáculo de la gente más importante en la teoría del arte y en la gestión del arte contemporáneo que existía en España y en la crítica de arte, estaba reunido allí, Hotel Lario. Cuando yo empecé a ver lo que decían ya sin la grabadora apuntándole, realmente lo que opinaban, que la gran mayoría, salvo alguna honrosa excepción, se situaban en una cultura de élite. Poco más o menos decían, mira, esto se hace, y si no se enteran, peor para el vulgo, porque poco más o menos, hablando malamente y con perdón, al público que le den por culo. Porque además estamos tan encantados en estar en esta especie de chalet al que nadie se puede acercar, esta playa privada de Malibú, que Tururú. Ahí tomé, porque yo había crecido en la idea de que cierta excelencia intelectual, leerte estos libros en vez de otros, te daba como un plus en tu vida. No te da nada más que convertirte, hombre, está bien hacerlo, pero después olvídalo, pues si no te conviertes en un pedante, en un absoluto pedante. Y te das cuenta que hay muchas personas que si le guías convenientemente, si entiendes su lenguaje, que esa es la labor, una de las labores también de los periodistas, escuchar a uno y a otro. ¿A quién estoy sirviendo? ¿Le estoy sirviendo a mi medio de comunicación que me pago? ¿Me estoy sirviendo a mi propio ego y a mis estrategias profesionales para alcanzar rápidamente un lugar donde me paguen una pasta? Ahí ya me coloco y ya estoy situado. ¿Le estoy sirviendo al público? ¿A qué público le estoy sirviendo? Bueno, Héctor, es que yo creo que eso se mete ya en el tema de mañana, porque mañana va a ser todo a base de eso, creo yo, ¿no? Entonces, el tema de hoy es el periodismo literario, que por eso, me parece que eras tú, ¿no? Alguien lo había preguntado, y esto es el periodismo literario, que es de lo que yo, bueno, pensaba preguntaros y demás, y preguntaros por columnistas, articulistas de opinión, y claro que al servicio de que estaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, allí hay otra mano, y Rafa también lo había levantado, ¿no? Rafa, creo que estabas tú antes. No se puede, vamos, no hay problema, yo le añadí un aquí. Hay dos Rafas. Es que nos referíamos a Rafa. No, mi pregunta era precisamente para él, porque ya que tenemos la sala un docente de periodismo y también para Francisco Quintero, ¿no? Tengo curiosidad por saber si estos temas se tratan en la carrera. ¿Cómo se habla del periodismo literario? Claro que se tratan. ¿Cómo se habla? Primero, la perspectiva que tienen hoy en día los jóvenes sobre el periodismo no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo hoy aquí. Eso, del periodismo literario, te lo aseguro. Bueno, del periodismo general y del periodismo literario, menos. Es decir, no tienen, la inmensa mayoría no tienen ninguna aspiración de ser periodistas literarios. No, Bueno, no lo sabes. No, la inmensa mayoría sí, no, porque los tratamos, no. Te puedes encontrar excepciones, pero no es el objetivo vital que ellos persiguen a la hora de formarse. Ellos están formando, sobre todo, en un nivel tecnológico para asociar cómo comunicar mejor desde nuevas perspectivas tecnológicas o de la innovación tecnológica, no desde un pozo de sabiduría y excelencia, al hilo de lo que decía Héctor. Y yo sí creo en la excelencia, pues no pongo el apostillamiento distinto al tuyo. Y por lo menos esa es mi impresión a tu pregunta. No, lo que iba a decir justo es que el día 21 de noviembre tenemos la mesa redonda aquí, en la Facultad de Comunicación, en el Aula Magna, el día 21 de noviembre a las 6 de la tarde, y he visto justo quien ha coordinado y ha preparado todo eso, que va por ahí, justo por donde tú has dicho, es decir, todos los ponentes que vienen, que son periodistas jóvenes, que trabajan en medios, pero todos muy vinculados al mundo digital y al mundo joven. Porque si no van. Claro. Es que no van. Es Como que, llevemos a un umbral, no van. De hecho, a umbral no le interesa, por No, mucho que esté en los libros. de hecho, hay podcasts que tienen una calidad literaria excelente. Claro. Por ejemplo, o videojuegos que son un cuento muy bien narrado, pero con imágenes. Es que la vida ha cambiado tanto. Sí, Es que estamos hablando de transformarlos. Sí, Sí, pero hay efectivamente. un elemento fundamental en todo esto que estás diciendo. Un segundito. La importancia de la tecnología
y del manejo de esas herramientas con más rapidez y eficacia, se sustenta sobre todo en algo que ahora mismo no es necesario que haga el periodista, o se considera que no es necesario. Es que tú, por ti mismo, adquieras información, adquieras documentación. Ahora mismo eso está en manos de un Google, un método aquí, esto, y copio y pego. O sea, gente que genera información de primera mano es escasísima. Es escasísima. Con todo lo que eso supone, para bien y para mal. Pero ¿qué supone? Que ahora mismo el periodista joven, si puede editar, hacer vídeos, fotografiar, hacerse el podcast, editarlo en el móvil y todo eso, independientemente que lo que esté contando lo haya copiado y lo haya traducido con el Google Translator de otra cosa que he visto en otro lugar. ¿Tú no pudiste estudiar periodismo porque no había facultad en Málaga? No, porque no me lo había planteado. Pues no me lo había No planteado. es facultad de periodismo, es No. ciencia de la comunicación. Ciencia de la comunicación, claro, Se ha claro. cambiado. A ver, ¿aquí había una mano? Es que habéis dicho tantas cosas. Afortunadamente. Claro, por la parte que me toca, que el teatro, ¿no? Yo soy director de teatro, me conocéis, lo sabéis, Sí. toda la vida. Yo soy de las personas que piensan que lo que le pase al teatro en esta sociedad le va a pasar absolutamente a todos. El teatro está mal, vais a estar mal todos. Porque para mí es el termómetro del avance ético y estético en una sociedad. El teatro. Entonces, habéis dicho cosas muy bonitas, como por ejemplo el proceso. A colación del título es el periodismo literario. Entonces yo soy un gran aficionado a la lectura también. Digo, bueno, voy a ver qué significa el periodismo literario. Yo venía con una idea preconcebida, ¿no? Preconcebida, que es el periodista que se dedica a análisis, estudio, investigación sobre las obras literarias. Yo creo, pero ahora hablamos Uno de los 4 palos que tocaba aquel señor detrás. Es decir, tú has tocado uno de los 4. Tú vienes con tu idea preconcebida de uno de los 4 que analiza. de uno de los 4. El compañero que está detrás, que no sé su nombre, ha dicho 4 factores que hemos tocado. Y uno de ellos era el que tú dices. Pero tranquilo, que nos ha pasado a nosotros también mientras preparábamos la mesa. Digo, ¿pero qué vamos a hablar? ¿Del periodismo de los escritores? O sea, que normal. Bueno, no te interrumpimos, pero... Entonces, lo que sí es cierto, y además irremisiblemente vivimos en la inmediatez. Pero no ahora. Esto venía en mi sector. Tú no entregabas un dossier de 250 páginas de la producción que querías hacer. Tú haz 5 frases. Y si con 5 frases le gusta al productor de Canal Sur, ya tienes 6. Y era peor, ¿no? Bueno, entonces, me gustaría llevarme un poquito a la diferencia porque es mi dilema y yo creo que es lo que enturbia todo este mundo en cuanto a los criterios, la calidad o qué pasa con los procesos. En el teatro, hace tiempo ya que el proceso creativo ha desaparecido. Ha desaparecido. Ya estar 4 meses trabajando con actores, eso ya no, vamos, ni te lo planteas. Con lo cual, yo soy de los que piensan que si no tienes ese proceso estás abocado lo más probable a la mediocridad. Entonces, el periodismo literario. Voy a intentar simplificar, pero no me vayáis a echar. No, pero no. Nos vamos a producir. Vale. En mi profesión. Te lo agradecemos, porque además es hora de ir simplificando también. Sí, ya me están echando. No. Mira, en mi profesión yo leo muchas veces, y esto, mi queridísimo esto, lo sabe a qué me refiero, pero que por lo menos alguien me entienda, dice actor, director, poeta, escritor y docente, de 8 a 3 en el instituto tal. Entonces, yo que creo que tendríamos que empezar con eres lo que te da de comer. Entonces yo diferencio el que escribe, el que vive de lo que escribe es un escritor y el otro escribe novela. Eso es. El que vive de sus poesías es poeta, los demás escriben poesía. Entonces, en mi profesión, cuando yo veo... Nadie vive de escribir sus poesías. Es un recuerdo que nadie vive de escribir sus poemas. Ahí es donde voy, ¿no? Puede ser terrible, pero que hablamos de que hay tanto mare magnum que no sabemos qué es esto que nos estamos comiendo, como bien ha dicho,
Entonces tendríamos que empezar, por ejemplo, como criterio de calidad, utilizo términos demasiado, tal vez, conclusivos, ¿no? Tú ves a un poeta y dices, hostia, este hombre vive de lo que escribe, luego tiene que ser bueno. Este periodista... Yo pienso que es un profesional, no es un... Yo es que creo que... ¿Es solo el que vive de la música? Yo creo que el mérito o el análisis o tal vez el beneficio de la duda tendríamos que empezar con ¿este hombre es director de teatro? Sí. ¿Qué hace? Dirige teatro. ¿Y qué más? Dirige teatro. Este hombre escribe, entonces lo que te da de comer, de alguna manera, lo que te da de comer en un mundo como el nuestro, absolutamente condicionado, porque yo creo que la editorial es cada vez menos... Bueno, yo por mí creo que bueno, que deberíamos ya de ir cortando. ¿Has terminado? Termino. Venga. Un periodista es periodista y si es escritor, es escritor. El periodista escritor periodista es lo que creo que nos tiene absolutamente confundidos. Bueno, pues yo diría... Termino. Ah. Tenía un amigo que decía, este hombre es un profesor de educación física que siempre ha querido vivir del teatro, pero nunca ha podido. Yo terminaría diciendo que bueno, que la realidad, la información, a quien quiera ser escritor le puede dar un material primo buenísimo en el que basarse, que hay que verla de todas las maneras y le puedes dar la vuelta para ser más original, que tienes que tener un estilo propio, claro, fuerte, que suene, y que si no lo haces así, pues vas a ser pues de la manada. Entonces, si quieres ser escritor y además eres periodista, tienes la suerte de tener el reportaje, la crónica a mano, y además tienes la posibilidad de coger la ficción para crear con ello pues 100 años de soledad, crónica de una muerte anunciada, que es en lo que muchos autores se han basado. Y que yo quería hablar más de literatura porque yo no soy periodista, yo soy de la Asociación Miguel Romero Esteo y estoy aquí encantada de que habéis querido contar conmigo y os lo agradezco además. Y os digo nombres, está Rosa Montero, Juan José Millás, Irene Vallejo, es que tenemos una lista tan enorme, Vilas, tenemos una lista tan enorme de escritores periodistas que aquí queda el ejemplo y yo no quisiera seguir pues mucho más allá porque entonces se nos vaya mucho más el tiempo y teníamos 1 hora y me parece que son ya las 9 menos cuarto, o sea que nos van a echar. Recuerda una cosa, mañana vienen... ahí tenéis, mañana es 10 de octubre, la mesa va sobre periodismo, una mirada interior. Vais a seguir profundizando sobre esto mismo, algunos de los aspectos que hemos tratado aquí, que habrían faltado en el nuestro, pero bueno, yo creo que se ha tratado las dos cosas, el periodismo y la literatura. Lo que pasa es que yo estoy rodeada de periodistas. Y bueno, pues que nada, lo mismo, que os agradezco vuestra presencia y que yo creo que bueno, que para algo ha servido, ¿no?